Bienvenidos al Bibliófilo. Me gustan las felices coincidencias cuando una lectura que realizo tiene enormes afinidades con otra nueva, lo que permite crear entre ellas un gran tejido cultural. En la presente obra me gustó muchísimo la magia que evoca, una historia contada por niños y para niños, pero que aún así permite ser disfrutada por los adultos. Sé muy bien que es vuestro prado, pero en él hay muchas más cosas de las que vosotros o vuestros padres hayan adivinado jamás. Intentadlo. Yo quiero, dijo una. Dan siguió también su ejemplo. Ahora vosotros dos estáis en posición legítima de la vieja Inglaterra, comenzó a decir Puck con una voz cantarina. Por el derecho del roble, del fresno y del espino, vosotros sois libres de ir y de venir, de ver y de saber, por donde yo os guíe o por donde queráis. Veréis lo que veréis y oiréis lo que oiréis de 3000 años a esta parte. Se trata de esta obra épica que, así como lo veíamos en la de Mistral de Mireio, nos va a presentar la historia de Inglaterra de una forma muy envolvente, muy entretenida. Y si en la obra de Mistral veíamos que se veía maniatado por las relaciones que se presentaba con el cristianismo, acá el escritor se va a despojar de esas ataduras y va a recurrir a personajes fantasiosos, duendes, elfos y toda una fauna mitológica con la cual enriquece las historias. Se trata del ganador del Premio Nobel de Literatura en 1907, Rudyard Kipling. Acompáñenme a descubrir la historia que nos presenta con el libro de Puck. Esta historia que se nos presenta también es una épica. Va a recorrer la historia de Inglaterra, desde los romanos, los druidas, los celtas, con las invasiones de los normandos, las batallas importantes como la de Hastings, las luchas con los daneses y los vikingos, contándonos sobre la importancia de las brujas, los piratas, dentro del desarrollo cultural, tal como lo veíamos en las obras de El Pirata de Sir Walter Scott. Pero lo que me parece todavía más interesante es la forma como lo desarrolla, con esa magia, con esa historia contada para niños, permitiéndonos deslumbrarnos con la mitología y la historia de Inglaterra. De alguna manera me recordó las imágenes que nos presentaba Guillermo Cabrera Infante con las vistas en el amanecer del trópico, ya que con estos episodios hace un recorrido por la historia de la isla en el caso del cubano y de esta también isla en el caso del inglés. Y aquí también destaco ese maravilloso aspecto patriótico que se observa en Rudyard Kipling, que no es inglés, sino que pertenece al Imperio Británico, este indio, que aún así muestra todo su orgullo patriótico por la nación inglesa. Me gustaría encontrar ese mismo orgullo en las naciones hispanoamericanas, en que destacáramos toda la riqueza cultural que tenemos y escribiéramos una épica propia. Por lo pronto quiero destacar aquí algo que también veíamos en las reflexiones que hacíamos con los dioses y héroes de la Grecia antigua de Robert Graves. Porque aquí nos presenta estos personajes de la nueva mitología y cómo en la relación con los cristianos y con la mitología griega algunas veces desaparecen, tienen que esconderse en los bosques para reaparecer nuevamente bajo otras formas. Nos dice así. Y lo mismo que he visto que les ocurrió a centenares de amigos míos. En un principio fueron dioses, luego gentes de las colinas y por último tuvieron que marcharse hacia otros lugares porque no se entendían bien con los ingleses por una razón o por otra. Solo uno de estos viejos que yo recuerde trabajó honradamente para vivir después de haber tenido desventuras.
Se llamaba Willan y trabajaba como forjador para algunos dioses. He olvidado sus nombres, pero forjaba para ellos espadas y picas. Creo que se decía pariente de Thor, dios escandinavo. Como les digo, me gusta la forma como recurre a estos personajes para contar la historia de Inglaterra, enriqueciéndola desde todo punto de vista cultural, al mostrar las influencias de la mitología nórdica en este caso. Y tal como mencionábamos el realismo mágico de Ivo Andrich al contarnos todo el devenir histórico en Un puente sobre el Drina, aquí Rudyard Kipling lo va a hacer también con la historia de Inglaterra, destacando su geografía y dentro de esos prados y dentro de esa isla, en los paisajes conocidos, los hechos históricos importantes y relevantes. Y aprovechando la magia de las narraciones, puede que haga algo similar a lo que Umberto Eco con Baudolino, y es cambiar la historia, manipularla, modelarla para darle mayor relevancia y significado, tal como acá. El fauno y yo hemos discutido sobre si era mejor que os contara toda mi historia o que la dejase inacabada, respondió. He dicho solamente que si la contaba tal como había sucedido, no comprenderíais nada, dijo Puck, apareciendo de un salto como una ardilla detrás del tronco. De verdad que esta narración tan entretenida logra cautivarnos, no solamente por lo que cuenta a nivel de la historia de Inglaterra, sino también por la forma, involucrando la magia de los cuentos de hadas con la historia oficial. Y asimismo dejándonos profundas reflexiones, como esta otra. Los cristianos se batían en toda la tierra. Nos llevaban noticias de estas guerras y mientras jugaba sobre la mesa, mi príncipe oía a esas gentes de mezquinas vestiduras decidir entre ellos cómo y cuándo y por qué en tiempos de los reyes se desenvainaba la espada contra los reyes y los pueblos. ¿Y por qué no? No puede haber guerras sin oro, y nosotros, los judíos, sabíamos cómo el oro en el mundo se mueve con las estaciones, las cosechas y los vientos, transcurriendo, ondeando, elevándose y descendiendo como un río, un maravilloso río subterráneo. ¿Cómo habrían de comprender esto los reyes insensatos? Estaban demasiado ocupados en combatir, en robar y en matar. Y es que en pasajes de este estilo nos remarca la importancia de la economía como este río subterráneo, tal como lo destacaba Karl Marx en la superestructura que se forma con base en la economía. Pero aquí lo hace de una manera bastante entretenida, contada para niños, evocando imágenes de gran profundidad, que a los niños va a interesar por la curiosidad con la cual lo envuelve, y a los adultos nos va a esbozar una sonrisa por la claridad con la cual transmite sus ideas. Ideas de gran profundidad económica, filosófica y política, con una claridad y transparencia como para niños. No quiero dejar de resaltar un aspecto que me parece importante y es los cantos que va intercalando en la historia, con lo cual le da frescura y también mucha profundidad, como en estos versos que nos muestra. El poder, las ciudades y los tronos duran a ojos del tiempo, casi lo mismo que las flores duran, que mueren cada día, mas cual si retoñaran nuevos brotes para otros hombres nuevos, alegrar en la tierra ya gastada, se alzan nuevas ciudades. ¿Sabe en esta estación de los narcisos, la flor, qué azar, qué cambio, qué frío la herirá como otras veces? Mas con audaz semblante y con conocimiento tan pequeño, supone que sus 7 días de duración nunca se acabarán. Qué maravillosos versos donde nos evoca la duración de las ciudades como esa duración efímera de las flores. Como les digo, nos deja gran profundidad, pero asimismo nos permite sonreír al encontrar la ingenuidad y la inocencia con la cual evoca nuestra infancia. Y no solamente me gustan esos cantos y esos poemas, sino también la forma mágica como cierra cada capítulo, recurriendo a imágenes evocadoras muy potentes.
como esta. Un triunfo bien ganado, dijo Puck, tirando algunas hojas en el agua muerta de la marguera. Los círculos negros se ensancharon, aceitosos y letárgicos, a los ojos de los niños. Y es que cuando nos habla del espino, del roble y del fresno, va generando un ambiente con el cual cada relato se cierra, dejándolos a ellos sumidos como en sueños, transportándolos de ese mundo mágico. Finalmente, quiero destacar la importancia que el autor muestra en los libros y cómo se observa el progreso en la humanidad a través de la educación. Dice así: No, dijo Sir Richard cabalgando cuando llegaron al ruedo, allí donde la orilla del canalillo forma un recodo. Sois vosotros los que debéis hablarme a mí, porque he oído decir que el niño más joven en nuestra Inglaterra es hoy tan sabio como nuestro más sabio clérigo. Y en otra parte: es la brujería de los libros, dijo Puck. Ya le advertí que eran niños sabios. Todo el mundo puede volverse sabio a fuerza de leer libros. ¿Pero son verídicos los libros? Sir Richard frunció el entrecejo. De qué manera maravillosa aquí nos presenta el progreso de la educación, donde con las lecturas, así no sean verídicas sino fantasiosas como esta, también contribuyen a enriquecer la cultura. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los animo a que se dejen llevar por el maravilloso mundo fantástico que nos presenta Rudyard Kipling, para que se dejen entretener no solamente por las fantasías que nos presenta, sino también disfrutar la historia de Inglaterra, tal como este orgulloso miembro del Imperio Británico nos lo presenta. Espero que me dejen sus comentarios, se suscriban al canal y hasta una próxima oportunidad. Gracias.